tomando nota o preguntando, consultando y demás. En teatro hay dos cuestiones muy importantes de entrada a tener en cuenta. Primero, cuando nosotros hablamos de teatro, podemos estar hablando, por un lado, del texto dramático o del texto espectacular. El texto espectacular es la representación de la obra. Por tanto, nosotros no vamos a estar traduciendo textos espectaculares, ¿sí? Traducimos los textos dramáticos, que son los que se publican y que, si tienen en cuenta nuestro texto con Josefina de la traducción infinita, es lo que llamamos el pretexto, ¿sí? El texto para ser actuado, ¿sí? El texto dramático, por tanto, es siempre escrito. Esa es una cuestión básica, y entonces vamos a hablar de la obra, el texto dramático, la obra de teatro, y no nos vamos a referir a ella como libreto, porque vamos a reservar ese término para el libreto cinematográfico o televisivo que tenemos después en esta unidad, ¿sí? Digo, pensando en cuestiones teóricas y demás. Segundo mega concepto a tener en cuenta. Este concepto nos llega desde los griegos y es una convención. Hablo del pacto de credulidad. Pacto de credulidad es en general como le decimos en la tradición hispanoamericana, o la suspensión del descreimiento, que es una expresión extranjerizante que nos llega desde el inglés, suspension of disbelief, ¿sí? Pero entonces, cuando hablamos de suspensión del descreimiento o, la preferida, pacto de credulidad, lo que estamos haciendo es recordar la tradición por la que cuando uno va al teatro, por supuesto en cierta medida también cuando lee la obra, pero toda obra está hecha para ser actuada, cuando uno va al teatro está dispuesto a, durante la hora y media, las 2 horas que dure la representación, de creer que lo que pasa en el escenario es la realidad. ¿Se entiende? Entonces, ese pacto de credulidad habilita a que si pasa un ángel volando por el escenario y se le ven las cuerdas, claramente porque los ángeles no existen y los actores no vuelan, se les ve la cuerda, esa cuerda pasa inadvertida, se invisibiliza a través de esta tradición que, como digo, lleva más de 2000 años con nosotros. ¿Cuáles son las implicancias de este pacto de credulidad? En que estamos dispuestos a creer que lo que pasa en el escenario es la realidad. Pongo un ejemplo. Hay una obra de J.B. Priestley que se llama Ha llegado un inspector. An inspector calls. Calls, no en el sentido de llama, sino de ir a visitar a alguien, ¿no? Una obra inglesa, principios del siglo XX, que se hizo en Argentina, yo la vi. Una familia, ocurre un crimen, y la matriarca del grupo, en ese momento la actriz Graciela Dufaux, está, bueno, es la que trata de mantener a la familia unida, ¿no? Toda la obra está como sobre el escenario, pero a la vez en una casa, ¿sí? Es decir, sobre el escenario se construyó una casa. Y llega una casa de 2 pisos, grande, etc. Llega un momento que cuando se descubre ese asesinato, la casa entera se derrumba,
se cae, vuelan todos los muebles, los platos, los vasos, se destruye toda la casa, ¿no? Y aquí va el pacto de credulidad. Graciela Dufo, el personaje este de la matriarca, una actriz muy flaquita, muy delicada, con una sola mano agarra la casa y la vuelve a ubicar en su lugar, la vuelve a levantar, ¿sí? Esto es, por supuesto, truco, por supuesto que toda la casa estaba montada sobre una, eh, una estructura con una grúa, etcétera, etcétera, pero digo, ese es el pacto de credulidad. Uno no dice, ¡fo! ¡Qué fuerza que tiene! O, ¡fo! ¡Qué bien la grúa! Sino, el simbolismo de la madre volviendo a ubicar la casa en su lugar. Ese es el pacto de credulidad. ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros como traductores? Lo que construimos textualmente tiene que ser creíble en el sentido de la forma en que habla la gente. ¿Sí? Por eso siempre recomendamos que no usen tú, porque si usan tú, entonces se tienen que acordar que se dice boda perdón, casamiento, que se dice encimera y no mesada, que se dice, bueno, lo que sea, ¿se entiende? Que se dice maleta y no valija, y así sucesivamente, y no creemos que, o por lo menos suponemos que a este nivel quizás no están del todo preparados para enfrentar una variedad proto-neutral del español. ¿Sí? Pero entonces, por un lado, tienen que tener mucho cuidado de que el texto suene natural. Ya les he corregido a muchos de ustedes textos y en muchas ocasiones he puesto naturalidad. La gente no habla así. ¿Sí? Presten atención a ese tipo de comentarios. A veces hay cuestiones de verbos presentativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No. Bien. En relación con nuestro texto de la traducción infinita, quería llamar su atención a 3 cuestiones a tener en cuenta y que tienen que conocer. Aparte del PowerPoint, me parece que la presentación del PowerPoint me parece que está lo suficientemente clara para que puedan seguir el texto y para hacer un resumen de nuestro ensayo, pero tengan en cuenta las paradojas del texto dramático, ¿sí? Esas están, las saben, o por lo menos piensen cuántas son, porque por ahí les damos la pregunta de desarrolla el tema de traducción de teatro, y ponen sí, el teatro es una paradoja porque es texto escrito para ser hablado, y nada más. O la saben a todas o no saben ninguna, digo, no, hablen de otra cosa, si no. El texto menciona un número de paradojas, nómbrenlas a todas, tampoco son tan difíciles. Hablamos también en ese texto del texto dramático como un pretexto, un texto para actuarse, ¿sí? Y en ese sentido, aquí es donde entra esta idea de el pacto de credulidad, en que hay, por más que esta convención exista, no es que pasa cualquier cosa y uno tiene que aceptarla como cierta. Si un personaje habla raro, pues esa debe ser una característica del personaje y no un error de traducción. ¿Se entiende? Y en tal sentido, las cuestiones de oralidad son vitales. Mi obsesión personal es la oralidad en teatro, la naturalidad en la expresión. Y tienen en ese texto
las apreciaciones de Jan Lee sobre la traducción de libretos cinematográficos. Muchos de ustedes ya han presentaron oportunamente la tarea de análisis según Jan Lee, así que bien por ustedes. Y después las cuestiones idiolectales, sociolectales y dialectales a tener en cuenta, ¿sí? En tal sentido, cuestiones idiolectales, sociolectales y dialectales apuntan siempre o deben apuntar a la naturalidad en el habla. Si tenemos un personaje sin educación, sin formación, que comete errores gramaticales, sintácticos, de los que sea, la reformulación de esos errores debe inevitablemente ser creíble, real, en algún sentido, ¿sí? Y ahí es donde nosotros como traductores tenemos que ejercitar el oído, escuchar cómo habla la gente, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene un origen rural y habla de cierto modo, quizás sea imposible transferir el error en un verbo auxiliar, un ain't o una cosa así, porque no existe un equivalente 100% de ese ain't. Entonces tienen que compensar en otro lado. Y compensar es, si tenemos un error acá, voy a poner un error acá. Si tenemos 5 acá, voy a poner 5 acá. No voy a poner 10 o 15. Eso es compensar. No necesariamente en el mismo lugar, pero en lugares dentro de los mismos parlamentos o lo que fuera. Entonces pensaba en un caso de alguien que habla castellano rural. Si el verbo es en subjuntivo, que esté, que él esté, muy probablemente no podamos agregar por ejemplo, y este es un error típico de nuestros estudiantes, ponen que esté con H o sin tilde. Esté sin tilde es este. Y ese no es un error lógico. Que este venga. No, perdón. ¿Ven? No lo puedo pensar. Que esté aquí. No tiene sentido, ¿se entiende? Y la H, por ser muda, tampoco tendría sentido como error. Por supuesto, cuando lo leen es un error. Y sería un error terrible de alguien sin educación y qué sé yo. Pero no hace al habla. ¿Sí? Un error común de alguien de campo sería que estea. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí. Ojalá que estea. Sí. Sí. Bueno, eso es un error común, que para quien no esté, a ver, para quien no haya hablado con gente de campo, jamás se le ocurriría ese error. Pero la H o la falta de tilde no serían errores lógicos, porque nadie, por poca educación que tenga, diría que esté para decir que esté. ¿Se entiende? Sí. Eso tiene que ver con la verosimilitud. Sí, José. Acá Nicolás escribió en el chat algunos ejemplos de lo que estás diciendo, como agalón, no sé si los ven todos. No. Sí. Aiga, Tenés que abrir el chat. cambea. Ay, cambia, me encantó. Acá lo veo. Sí. Sí. Ahí está. Son ejemplos de algo similar. No siempre, digamos, no siempre va a ser en conjugaciones de verbo, que es el caso que estamos hablando y los ejemplos que diste. Puede ser en palabras, digamos, y como decía Guille recién, no hace falta que ese error, ¿no? Esa forma de hablar, ¿no? Esté en el mismo lugar en el texto de partida.
pueden aprovechar un verbo donde no hay error en el texto de partida y usarlo ahí para compensar algo que no pudieron traducir con algún tipo de error antes. Ujú. ¿Estamos? Sí. Y para cerrar un poco el texto de la traducción infinita, piensen en las citas, a quienes citamos nosotros, ¿no? En el texto. ¿Qué dicen esas citas? Las citas en general de un artículo son como el esqueleto de ese artículo en el sentido de que es el sustento teórico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sustento teórico que apoya las ideas que expresamos en nuestro artículo? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y después, para hablar en general de teatro y seguir machacando con el tema de la oralidad, las dificultades en la traducción de teatro, y hay libros enteros escritos al respecto, las dificultades de la traducción de teatro. Mi tesis doctoral tiene que ver con ese tema en particular. Tenemos dos tipos de dificultades, vamos a decir, a este nivel, a nivel de grado en una materia introductoria como es traducción literaria. Dos problemas fundamentales en la traducción de teatro. Por un lado, uno que yo creo que es fácil de resolver, porque se puede resolver con un glosario, y es prácticamente el único lugar de la traducción literaria donde les puede servir un glosario, y es la cuestión técnica. ¿Sí? Por ejemplo, y habrán visto ya mis presentaciones de teatro, tenemos sobre el escenario distintos lugares, ¿sí? El centro, el downstage. ¿Alguien se acuerda cómo se dice downstage? Ay, no. Proscenio. Técnicamente no, casi, estás ahí, pero no. El proscenio es lo que se llama apron, como delantal, ¿sí? Así se llama ese lugar y a veces la utilizan los actores, pero en general muchas veces los actores no traspasan la línea del proscenio que llamamos curtain line. The curtain line es curtain es telón, etc. El downstage es, y para esto es importante que hagan la actividad 1, 2 y 3, fundamentalmente la 2, primer término. El downstage, que es adelante del escenario, no adelante del escenario, adelante en el escenario, es decir, cerca del público, es primer término, y el fondo del escenario vamos a llamar foro. Y vamos a tener foro... Josefina, ¿ampliaste a minutos ilimitados? Mirá, no, lo acabo de ver en el pop-up que apareció. Running out of time. No sé si Josefina acaba de poner su tarjeta de crédito y nos da minutos ilimitados, chicos, No. ya está. Bueno, genial. Enhorabuena. Perdón, justamente por este problema de los 40 minutos había programado otra reunión y les estaba por decir que ya les pasaba el link a este mismo chat por las dudas, pero sigamos, nos regalaron tiempo, así que... Tal cual. Con la última actualización ahora se permite hablar por más de 40 minutos por toda la gran demanda que hay. Claro. Bueno, genial. Por eso y porque las acciones de Zoom han duplicado a las de Twitter ahora. Están facturando heavy, así que está bien, nos merecemos el tiempo. Bueno, entonces,
puedo hablar más despacio, porque te vengo como el profe cocainómano, básicamente. Esperada que terminara vos, así hablo yo. Profes, una Sí, pregunta. Usted estaba mencionando que la parte de atrás del escenario sería el foro, ¿right? sí, Perfecto. ¿Eso lo podríamos adecuar con el upstage? correcto, Esa era una de las sí, preguntas que me había generado. sí. Y ahora te corrijo y me corrijo, Nicolás, para no confundirnos. La parte de sobre el escenario, pensando la parte del fondo del escenario, no la parte de atrás que es el backstage, bambalinas en castellano, ¿no? Digo, porque yo creo que fue el que se puede haber prestado a confusión. Digo, todas esas cuestiones las van a encontrar en las actividades 1, 2 y 3, cuyo foro está abierto en estos días, si no me equivoco, deberían, debería estar abierto. Y ahí sería interesante que empiecen a participar en el foro, quizás con cuestiones como las que marcaba Nicolás ahora y demás, ¿no? Los PowerPoints son claros, pero me parece que si no tienen demasiada formación en teatro, puede resultar complejo, como desde lo más básico. Cuando uno en teatro dice right, derecha, se refiere a la derecha del actor, es decir, a la izquierda del público. Del público. ¿Sí? Entonces digo, y eso es fundamental cuando lean una escena, que se imaginen qué está pasando, quién está parado dónde, porque van a tener habitualmente, y para eso una vez más, lean el texto de Williams traducido, van a tener gente que está standing down, van a tener. Ese down es downstage, downstage, y a veces nada más dice DS en vez de downstage. Lean, miren, porque para eso está ese texto, para que empiecen a recoger y vean en funcionamiento muchas de las cuestiones que van a necesitar traducir. Con esto voy terminando. Es fundamental, entonces, que utilicen el foro. El foro es tanto para ustedes como para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nos sirve a nosotros como termómetro para saber cuánto entendieron, o si están leyendo, o si hay dudas. Pero también es una forma de aprendizaje colaborativo entre ustedes. Entonces traten de participar, de hacer preguntas. Los foros los leemos y los respondemos. A mí me encanta responder foros, por ejemplo. Odio hacer muchas otras cosas, como corregir tareas, pero me encanta responder foros. Y por supuesto que tengo la mecha corta y se preguntan alguna gilada que ya está respondida más arriba, los voy a mandar a leer arriba, queda claro, ¿no? Pero digo, sirve para esto, para sacarse dudas, porque capaz la duda de Gisela es la de Pilar, Flor y Ariana, nada más que ellas no la preguntaron o ni siquiera se pusieron a pensarlo y después dicen, ah, sí. Entonces, está bueno que participen en los foros y que hablen porque nosotros vamos a estar corrigiendo el curso de las ideas en caso de que sea necesario o dándoles reinforcement, algún tipo de refuerzo o de asegurarles que lo que están pensando está bien, ¿sí? Y digo, es específico ese foro para estas 3 actividades de teatro, así que bien sirve. Como decía, miren esos cambios en didascalias, que son los cambios técnicos, y la oralidad como aspecto fundamental. Y en esta oralidad tengo que decir, mucho cuidado,
con producir cambios innecesarios en la obra. Y este va a ser tu pie, José. Si en una obra tenemos personajes que se llaman John, Mary y Peter, ¿de qué sirve que John pase a ser Juan o Juancito? ¿Sí? Y que Mary pase a ser Anabel. ¿Qué cambio? Digo, porque, bueno, puede ser fácil para decir y qué sé yo, pero ¿acaso no implica que de repente John, que se llame Juancito, pero están en, no sé, en Nueva York? Pero entonces eso los vuelve latinos en Nueva York, porque la obra transcurre en Nueva York, o ya no transcurre en Nueva York. Y si la obra no transcurre en Nueva York, ¿tiene el mismo sentido? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, los cambios deberían ser justificados siempre. Y una estrategia, quizás, para evitar esos cambios o para medir y graduar esos cambios, es el concepto que desarrollaron Alejandro Armando y Josefina sobre la dislocación. Ahí está, todo tuyo, José. Bueno, ahora que tenemos tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el texto que analizó Guille recién, que es la oralidad, la traducción infinita. Hay algo en particular que habla de suficiencia y aceptabilidad de ese texto. Está en una de las diapositivas del PowerPoint, en la número 6. Miro para este lado porque tengo otro monitor acá, así que voy a ver. Alguien lo consultó, de hecho, en el chat que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? O la semana pasada, ya no sé. No, 2 semanas atrás. Claro, 2 semanas. Bueno, bien. Después volvemos a esa diapositiva si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Déjenme ver acá. Bien, con respecto al texto de agosto, el condado de Osage, ¿tienen alguna pregunta antes de que yo les diga algunos comentarios? Agosto, el condado de Osage. Claro, el que estamos viendo. En realidad mi pregunta iría con respecto a ese texto, pero si lo adecuamos a uno de los encargos, así que creo que no vendría el tema. No sé, a qué. Sí, puede ser, sí. ¿Qué encargo? El primer encargo de ahora de la unidad 2, cuando tenemos que traducir... ay, no me va a salir el nombre de la obra que tenemos que traducir, lo tengo que volver a leer. Tenía una duda con respecto a lo que era dislocación y adaptación, y translation and adaptation. O sea, un cachito más adelante. Pero mi duda venía por este lado, más que nada. Sabiendo que tendríamos que adecuarlo, supongamos que apuntamos al español argentino de Buenos Aires, en vez de hablar de Nueva Zelanda como el lugar, sabiendo la descripción que se le da, por lo menos en la parte que tenemos nosotros, que es acerca de cómo el calor le quema la piel. Carol Churchill, el texto de Churchill, decís Nicolás. Ese mismo. Bien. En esa parte, cuando comienza a hablar acerca de Nueva Zelanda y cómo se quema la piel por el calor, yo lo pensaba si lo tuviéramos que adecuar al español de Buenos Aires, sobre todo al idioma de Aires, acomodarlo mencionando Santiago del Estero en vez de Nueva Zelanda, sabiendo la característica que nos da la característica del lugar que nos da el texto. Bueno. Mi consulta iría a ver si lo pudiera acomodar de ese lado, pero al mismo tiempo tendría que cambiar los nombres de los... Ay, no me sale. Fíjate en ese sentido, Nicolás, que esa es una parte vital del pacto de credulidad.
El pacto de credulidad dice que puedo estar viendo a las chiquitas estas de la obra hablando castellano de Buenos Aires, castellano que más te guste, a Joyce y Angie, que pueden estar hablando incluso de vos y decirle a la madre zorruda, pero lo mismo están en Londres, en el fondo, en una choza, y hablar de Nueva Zelanda. Eso es pacto de credulidad también. Claro. Eso es lo que se menciona en este texto del condado de Osage, justamente es eso, que nunca, casi nunca, por supuesto que hay casos que sí, es una adaptación completa, 100%, sino que si uno dice, ay, bueno, si una actriz, un personaje se llama Raquel en vez de Rachel, la obra está adaptada. No, de ninguna manera. Siempre hay esto que se llama dislocation, que es lo que hemos llamado en este texto, que no es del todo una adaptación, no es una traducción literal ni lineal. Entonces, han sido cosas que son transferidas, como eso es lo principal de este texto que tienen que tener en cuenta, digamos, que hemos analizado y descubierto 3 categorías. O se transfieren, o se omiten directamente, o se adaptan, que esos son los ejemplos analizados. Entonces, por ejemplo, vos podés decir zorruda, como dice Guille, claramente es un argentinismo, y sin embargo, el suspension of disbelief hace que a uno no le haga ruido, pero ¿cómo es que si no estaban en Londres, por qué dice esa palabra que está en Argentina? No, eso no pasa, ese choque. Y ese ejemplo sería exactamente igual que las cuerdas que sostienen a un ángel que cruza por el escenario, ¿sí? Lo ves, no importa, porque está suspendida la credibilidad. Ahora bien, si en vez de, creo que a la madre le dice Kant o algo así, Kant. Imaginen que a alguien se le ocurre, bueno, como Kant es vagina, entonces le voy a decir vagina. Entonces la chica le dice a la madre, vagina. Ahí se rompe el pacto de credulidad, porque de repente hay algo que me saca de ese lugar, del lugar son 2 adolescentes, preadolescentes molestando en el patio de atrás de su casa en Londres. Entonces, todo eso lo puedo entender. Y como digo, a veces es difícil separar la paja del trigo porque es una tradición de 2000 años. Predata a la Biblia el pacto de credulidad, ¿sí? Entonces está tan arraigada en nosotros que lo tenemos que resguardar. Y para eso entonces hay muchísimas estrategias como todas las que analizó Josefina. Bien, o un ejemplo de lo que estamos hablando del pacto de credulidad, que lo tienen en este PowerPoint, bueno, y en el texto, por supuesto, en la diapositiva 4, que tienen una parte de los parlamentos de los personajes. Por ejemplo, Bárbara dice, he was my prom date. ¿Qué han hecho con prom date en la traducción? Bueno, no sé si, antes de seguir, no sé si lo dice ahí en el artículo que leyeron, pero el proceso de traducción de esta obra fue, le encargaron la traducción a la traductora, que en este momento no me acuerdo el nombre, muy mal, que le hiciera una traducción literal de la obra, y luego Mercedes Morán con su marido la adaptaron. Es decir, agarraron directamente el texto en español traducido sin fijarse en el texto de partida y le fueron haciendo arreglos aquí y allá, digamos. Pocos, porque tampoco se puede por derechos cambiar demasiado. Por ejemplo, He Was My Prom Date es al baile de... Perdón, y voy a aclarar acá que Mercedes Morán fue un sol absoluto
y le facilitó a Alejandro Armando y a Josefina la obra. La obra entera les dio para que hicieran este trabajo. Eso habla de una generosidad, bueno, de alguien maravilloso. Increíble. Hay que agradecerle. Bien, entonces, al baile de egresados fui con él. Digamos, si ustedes piensan en cuando terminaron la escuela secundaria, ¿qué viene en noviembre a fines? ¿Cómo le llaman a eso? A ese social gathering. Cena egresado. La cena Cena. de cena. Cena de egresados. La cena, por short, digamos, la cena o la cena de egresados. Si bien el baile de egresados es algo que muy poco natural, en la obra uno no dice cómo baile de egresados si acá no hay nada. Y después es interesante todo este parlamento porque va mencionando cosas muy de una prom de Estados Unidos. Por ejemplo, Dion showed up at the door, es decir, que te pase a buscar un date, digamos, alguien con quien vas a ir, ni siquiera es que es tu novio o estás saliendo, sino que es específicamente para ir a ese evento, que te pase a buscar, tampoco es cultural, es una costumbre de acá. He was wearing a tuxedo, tampoco. He didn't have a car to pick me up, so he walked, tampoco. No se supone que los chicos que recién terminan sexto año tienen auto. Entonces, sin embargo... Ni una zanela tienen, Josefina, por amor de Dios. Bien, entonces, sin embargo, todo esto está y no genera este choque de decir, bueno, pero ¿cómo? El chico pobre, ella, qué mala suponía que tuviera auto. No genera todo eso. Entonces, le robó el auto a su propio hijo para irse a otro pueblo. Jacinto se apareció en la puerta vestido con un traje espantoso. No tenía cómo llevarme al baile. Eso es muy extranjero, digamos, y sin embargo pasa en la obra. Después 3 Miles, bueno, fue adaptado como 5 kilómetros. Y después Six Pack, también que está el ejemplo ahí, que al final, bueno, se fueron caminando y se compraron un Six Pack. Está media docena de cervezas. Noten que si yo les digo, vamos a tomar una cerveza, ¿qué se imaginan ustedes de envase? No, botella de litro. Botella de litro. Para nosotros una cerveza es una botella de litro, ¿no? No. No es la botellita chiquita, ¿no es cierto? Entonces, media docena de cervezas, si uno lo piensa bien, en realidad están pensando un cajón de cerveza de litro. Y uno, sin embargo, viendo la obra, entiende que no, digamos, que tomaron cerveza, no está pensando en este tipo de cosas. Bien, eso es entre cosas adaptadas, cosas transferidas, es esta dislocation de la que hablamos. Perdón, José, también hago acá una aclaración que no tiene que ver con el texto, pero sí con el quehacer de ustedes cuando traduzcan estos textos. Por ahí, el texto del que hablaba Nicolás, del de Top Girls de Carol Churchill, no es Top Girls ese, sí, ¿es Top Girls? Sí, es Top Girls. Sí. Bien. Esa escena, tal y como la tienen escrita, que probablemente les lleve 45 minutos a 1 hora traducir, en escena, probablemente eso sean 2 minutos. Y eso también es algo a tener en cuenta cuando ustedes traducen, que por ahí eso se dice en 2 minutos, y entonces también esa cosa de pasa, esa calidad efímera de la que hablamos con Josefina en el otro artículo, pasa, ¿sí? Porque en teatro, cuando you want to make a point, cuando de algo quieren asegurarse, se repite, ¿sí? Bien, artísticamente, etcétera, etcétera, y se repite en distintos momentos. Pero digo, entonces también eso facilita, sobre todo si uno le cambia 2 o 3 detalles, el traje, esto, lo otro
pasa dentro de nuestro pacto de creduría. Bien. Vamos entonces muy brevemente a los que les decía de elision, adaptation y transference. Simplemente con los ejemplos que están acá, por favor, cuando tengan alguna duda, activan su micrófono y pregunten, tranqui, como si estuviéramos en una clase presencial. Noten, adoro, Josefina, tengo que decir que adoro que seamos este número de gente. Claro. Adoro que son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Adoro. Sí. Me siento casi en una universidad estadounidense. Sí. Eso es algo importante que también les insisto, tienen una oportunidad única este año, porque al ser tan pocos, nunca vamos a haber tenido, digamos, que poder hacer, digamos, un seguimiento más personalizado de cada uno. Es imposible con la cantidad de alumnos que tenemos siempre. Por tanto, úsenlo, ¿sí? Usen esto como una oportunidad de formación bastante personalizada y aprovechen la pandemia para justamente, porque nunca nosotros corregimos tanta tarea como estamos haciendo ahora, ¿sí? Pero bueno, tenemos que de algún modo compensar y qué sé yo. Mientras podamos lo vamos a hacer. A alguien le decía, va a llegar quizás un momento en que haya un cuello de botella, que no podamos seguir corrigiendo tareas, que se nos apilen las tareas y seguir diseñando las clases a futuro. Piensen que para estas clases nosotros tuvimos un mes antes del comienzo de clases. Va a llegar ese espacio y ahí tomaremos las medidas que haya que tomar, corregir menos, dar otro tipo de devolución, hacer clases online, etc. Pero entre tanto, entre que no llegue ese cuello de botella, aprovechen la oportunidad para pulir un montón de cuestiones que puedan tener sobre la traducción, porque esto es casi inaudito para nosotros. Sí. Así que estamos muy contentos. Feliz. Bien, en la diapositiva número 13 tienen un ejemplo de elision, donde un lugar, que es Pajusca, ha sido reemplazado por un deíctico. Entonces, bueno, la madre le está diciendo a la hija que ya tiene 44 años y que tiene que conseguir un marido. Entonces, ¿qué ha pasado? La hija le responde, a husband in Pajusca. Entonces, en la traducción, ¿qué pasa? Un marido acá, ¿sí? Todo el tiempo, con estas estrategias de traducción, se da a entender que es un pueblucho de porquería donde están, pero nunca se juegan por un nombre del lugar, entonces se mantiene en este no place del que hablamos en el texto. Ejemplo de adaptation. Acá tenemos, bueno, Belice está hablando de la hija que sí está casada, le cuenta ella que soñaba con un marido que algún día le sorprendía con pasajes a Belice. La estrategia ha sido reemplazar, que está en la diapo 17, con pasajes a Cancún. Ahí sí se ha optado por jugarse, digamos, un lugar, pero ¿por qué? ¿Por qué les parece que podemos poner Cancún acá? Y por supuesto que Cancún va perfecto, no podríamos haber puesto Uruguay. ¿Por qué va Cancún? Un lugar más caribeño. Es un lugar caribeño, bien, eso tiene en común con Belice, sí. ¿Y qué más para un espectador argentino? Porque la obra que analizamos acá se puso en escena en Calle Corrientes, en Buenos Aires. O sea, la mayor parte del público es argentino. ¿Qué significa? Un destino turístico más común para un argentino que Belice. Exacto. Entonces, por supuesto que podemos saber que existe Belice, a dónde está y que es un lugar en el Caribe, pero es mucho más común ir a Cancún. Y además,
sí también indica una cuestión de clase social, si se quiere, de ir a Cancún. Es como si fuera un lugar, un destino barato. Grasa. A Tigarraga le diría grasa, Josefina. Sabemos qué le diría Tigarraga a eso. Y es la idea. A ver. Claro, va armando el perfil de este hombre, digamos. Perdón, Minimum money. Esa es la idea. Alguien sin demasiado roce social que, bueno, tiene plata, pero no busca hacer un recorrido por los museos de Europa del Este. Va a Cancún. Y finalmente, bueno, teníamos ese deístico que reemplaza un lugar, después una adaptación, en vez de Belice es Cancún, y ahora vamos a transferencia, o transference, que tenemos Miami. Este personaje, que es el marido de una de las hermanas, tiene negocios en Miami. Esa es todo lo que toda la explicación que da sobre la actividad del marido. Y en la traducción, que la tienen en la de Apo 20, Miami, no sabías que me mudé a Miami, espera, sí lo sabía, están hablando entre dos hermanas. Es donde tiene los negocios Marcelo, que es el marido de ella, cierto. Entonces, ¿por qué funciona? ¿Por qué creen que funciona? Hay una transferencia del lugar. Por lo mismo que Yo tengo una antes. pregunta relacionada más al tema en general de adaptación. Se me cuesta trazar entre cuándo se puede adaptar algo, como por ejemplo de Belice a Cancún, y cuándo no, porque según según lo que leí, hay veces en que la obra va a tener algo de extranjerismo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta más directamente qué tengo que adaptar y qué no? Porque digo, no puedo poner ningún ejemplo, pero no sé si se explica la pregunta. O sea, Sí. no puedo trazar la línea entre qué adapto y qué no. Sí. La decisión del director de la obra. Sí, Martín es tu nombre, ¿no? Me figura como Martín. ¿Quien preguntó es Martín? Sí, soy yo. Bien. Es justamente lo que estamos hablando, que a veces sí, a veces no, pero esa definir cuándo, que es tu interrogante, va a depender mucho de un análisis cultural que se haga para quién es the target audience, digamos, a quién va dirigida esa versión. Entonces, según a quién vaya, esto es lo que va a funcionar o no. Si incluso puede haber instancias en que una obra sea traducida al mismo idioma, pero justamente para ser presentada en otro lado, por ejemplo, de inglés estadounidense a inglés neozelandés, porque le van a poner en un teatro en Auckland, Nueva Zelanda, y ahí también van a tener que hacer quizás algunas adaptaciones, pero van a ser totalmente distintas que en este, o si este mismo al español fuera puesto en escena en España, por ejemplo. ¿Qué le dice a un español de alguien que se va a Cancún de vacaciones? Quizás nada que ver con lo que nos dice un argentino. Entonces, va a depender de eso, no hay reglas, digamos. Una estrategia muy válida a esta altura de su formación es no adaptar los nombres propios, para empezar. Sí. Entonces digo, si es John, pues que sea John, y si está en New York, pues que esté en Nueva York. ¿Se entiende? Sí. Y si es Brooklyn, pues que sea Brooklyn. Está perfecto. Ahora bien, si, no sé, no se me ocurre en este momento, que si come s'mores, ¿sí? Que es el típico, la galletita tipo Manon con el chocolatín, el malvadisco que se hace en la hoguera. Si come s'mores, ahí capaz que sí puede comer un alfajor o un dulce, ¿sí?
Porque s'mores Ahí está. capaz que no se entendería. Sí, Nicolás, Eh, levantaste la mano. Sí. Quería hacer la siguiente consulta con respecto también al mismo texto que tenemos que traducir. La palabra ese Chucksy Bixi, que por lo que busqué en internet es un, bueno, quitando los procesos lingüísticos que tiene, es una palabra que se refiere a una galletita de chocolate, Sí. si no me equivoco. ¿Podría utilizar, supongamos que estoy adecuándolo al español, al castellano de Argentina, utilizar, no sé, directamente la marca como se hace acá, no sé, venir, en vez de una Chucksy Bixi, no sé, una Melba, una Oreo, en vez de decir galletita de Oreo. chocolate o algo así, una Oreo. Usaría Oreo porque es la galleta internacional. Ahí está. Sí, no usaría vocación, por ejemplo. No hay Merengada. galleta más fea que la vocación. Pero digo, Oreo quizás sí. O bien podrías decir que eres una galleta de chocolate, aunque queda muy largo. En cambio, que eres unas Oreos, está muy bien. Como adaptación esa me parece muy válida, pero no usaría Melba o Rumba, porque entonces nos acota el público. Claro, eso, si puedo hacer un comentario. Sí, Eh, Eliana, eh, dale. Eso había pensado, o sea, por ejemplo, vos elegirías una palabra, un término digamos, que no tenga tanta carga regional, por ejemplo, como una maná, o sea, es muy específico. Igual que en Correcto. inglés, claro, o sea, es una palabra muy específica de una región o que se usa ahí, pero nosotros, la verdad, que no conocemos, entonces vas a usar algo que sea como más general, pero que se entienda tal, no va a afectar a la relación que tenga el personaje o lo que sea que esté pasando, digamos. Y aparte es como muy de madre, como dicen los mexicanos, regalona. Decir que eres una Oreo, no, que es Por como eso a treat. mismo, no quise mencionar el ejemplo de galletita de chocolate, porque quitando que me parecía medio largo, también me parecía falto de naturalidad. Totalmente de acuerdo. Sí. Bien, o sea, en conclusión, Martín, que vos habías hecho la pregunta, para clases, digamos, las tareas parciales de esta materia y demás, lo conveniente sería en realidad no largarte a hacer una adaptación porque siempre se te van a quemar los libros en algún momento porque es muy difícil, digamos, hay que hacer mucha investigación. Esto que han hecho, digamos, en esta obra que estamos analizando, requirió un proceso no solamente lingüístico de traducción, sino cultural y además artístico muy grande, donde han participado directores, actores y demás, que no es la parte que nos toca a los traductores. Entonces, en la práctica real de la profesión, si en algún momento tenés que traducir una obra, seguramente la adaptación se va a hacer en equipo, ¿no? Por suerte. No vas a tener que decidir vos solo qué hago con esto. De última vas a tener a quien consultar. Para la materia, lo ideal podrían hacer una cuestión como reemplazar por un deístico, por ejemplo, pero siempre teniendo mucho cuidado de que el lugar no sea esencial que esté nombrado, por ejemplo, podría ser. Entonces, Josefina, Martín. Sí, ¿Martín está entiendo. claro? Entiendo, sí, perfecto. Bien. Aprovecho e interrumpo un segundo, mientras tanto estoy abriendo el cronograma, porque hay un detalle que se nos ha ido de las manos con esta cuestión de tenemos que corregir tareas y qué sé yo. Y hablando de la oralidad y hablando de la naturalidad, y pensando ahora, en este momento que Zoom nos está regalando más tiempo, que probablemente algunas de las obras de teatro que tengan, algunos de los próximos encargos, lo mismo lo van a tener que hacer, lo mismo lo van a tener que subir, pero lo vamos a revisar por aula acá, por Zoom. A, porque somos pocos, y B, porque hay un detalle que, como digo, se me pasó, que es la prueba imbatible de que una obra de teatro esté bien traducida. Y es
que la tienen que leer y no se tienen que trabar. Hagan esa prueba. En voz alta. En voz alta, sí. Hagan esa Claro. prueba por las traducciones que nos vayan a entregar. Léanla en voz alta. Si se traban, es porque está mal. Porque parte, y eso es bastante difícil de darse cuenta en la hoja escrita. La hoja escrita uno la lee y está bien y qué sé yo, son distintos procesos. Pero a veces hay cuestiones de cacofonía que solo nos damos cuenta si la decimos oralmente, si la leemos. Así que en alguna de las próximas tareas ya decidiremos cuál, no del libreto, porque el libreto medio, los libretos que tenemos para esta unidad no tienen esa dificultad. Pero en las obras de teatro, la obra tiene, cuando la leen en voz alta, si se traban es que está mal. Búsquenlo, cambien los sonidos, cambien las palabras, cambien los tiempos verbales. Si se traban es porque los actores no lo van a poder pronunciar. Y es una cuestión de locución. A tenerlo en cuenta, eso jamás falla en teatro. Por supuesto que puede haber otros errores, no es que con que suene bien basta, pero puede haber errores de tiempo verbal, de vocabulario, de lo que sea, pero ese error por lo menos no lo tendría. Jo, adelante. Bien. Finalmente, entonces, tenemos adaptación con cultural reference. Perdón, vimos con respecto a los lugares, elisión, reemplazado por el deíctico, adaptación, que reemplazaron Belice por Cancún, y transferencia, que Miami siguió siendo Miami en castellano. Ahora vamos a ver qué pasa con las mismas tres, digamos, las mismas tres estrategias de traducción, pero en lo referido no a lugares, sino a referencias culturales. Tenemos adaptación, esto lo tienen en la diapo 22. Adaptación. Hay un ringtone que en un momento suena un celular mientras están cenando la familia. El celular está arriba de la mesa y empieza a sonar. El ringtone este es del marido de una de las hermanas, que es el que tiene negocios en Miami. Y es Sanford and Son en inglés, en la obra de origen, y en castellano es, en la obra en Buenos Aires, es Shakira. Es una canción de Shakira. Entonces, ahí tienen también otra instancia de adaptación, y noten que no es lingüística, pero sigue siendo traducción, ¿sí? Entraría en lo que Roman Jakobson califica como traducción intersemiótica, ¿sí? De un sistema a otro. Luego, transferencia. La madre de estas hermanas, que es Norma Leandro, la interpreta maravillosamente, una vieja borracha, divina. En un momento se le En la película lo hace Meryl Streep, dicho sea de paso. Bueno, ahora que lo menciona Guille, de todos los textos, obras, de cualquier subgénero literario que vayamos viendo, si hay una película o lo que sea, véanla, porque suma mucho, no solo, digamos, al conocimiento de la obra, sino muchas veces para despertar este pensamiento crítico de decir, qué mala película, qué buena película, qué mala adaptación y demás. Entonces, bueno, estaría buenísimo que vean esta película, que también se llama Agosto, ¿no? O El Condado de Osage, me parece. Bien, en un momento la madre se levanta de noche y empieza a escuchar Lay Down Sally, la canción de Eric Clapton. En la obra en Buenos Aires sucede lo mismo con la misma canción. Eso es transferencia. Y luego elisión, con la referencia a la tribu indígena de la empleada de la casa, que es Cheyenne. Entonces
Jonah, esta Jonah que es la empleada, dice it's a Cheyenne tradition, y en castellano es una tradición, quedó ahí elision. Y después, like that movie, Powwow Highway, did you see that? Y como en la película aquella. O sea, crea no referencia cultural, digamos. Bien, y el PowerPoint termina con esta pregunta de que how does this case study relate to the translator's invisibility? ¿Qué saben de la invisibilidad del traductor? Eso estaba antes. No necesariamente de este artículo, sino de que hayan leído en otras Primer año de la facultad. En simples palabras, lo que yo recuerdo es que mientras más domesticado esté el texto, mientras más adaptado quizás, más invisible es el traductor. Bien. Bien, es decir, es bueno que recuerdes eso porque se tiende a pensar lo contrario, digamos, que mientras más intervención del traductor haya para adaptar el texto, más visible es, y es al revés, digamos. Entonces, a más adaptación, más invisible es el traductor porque borra la marca de que uno está leyendo o viendo una traducción, ¿no? Entonces, si yo en vez de dejar no sé, Sanford and Son, como el ringtone lo paso a Shakira, ahí estoy borrando la marca de otro, digamos, esta cuestión cultural estadounidense se está borrando y está pasando a algo latino. Entonces, hay una gran intervención por parte del traductor, pero es invisible porque se desdibuja el texto como traducción y parece un texto en español originalmente. Bien, lo importante de esta pregunta es simplemente para que piensen en todas las instancias analizadas, los casos en este artículo, y cómo interviene o no interviene, siempre interviene el traductor, por supuesto, pero qué ha hecho, digamos, cómo se invisibiliza o se visibiliza haciendo, traspasando la voz del otro, por ejemplo, el baile de egresados, que es más estadounidense que decir la cena, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen como mucho para pensar en cada ejemplo. No sé si tienen preguntas. No. A ver, perdón, que tengo... La semana que viene, entonces, Jo, ¿qué te parece juntarnos algo así como una horita para ver uno de los textos, una de las dos encargos que tienen? Sí. Para hacer esta prueba de suena natural, no suena natural, que me parece que no hay otra forma, no encuentro otra forma de poder resolverlo, excepto así, leído, hablado y qué sé yo. Y van a ver que si se traban es porque está mal. ¿Te parece? Sí, perfecto. Entonces ya les vamos a enviar los datos, como hicimos con esta reunión. La vamos a ubicar en novedades. Sí, y lo que les quería pedir, porque veo, digamos, primero a los que tienen la cámara apagada, bueno, pueden no querer que los vean o ni siquiera tener cámara, está perfecto. Si tienen la posibilidad de activarla, está bueno porque la idea justamente de hacer esto por Zoom fue humanizar un poco todas estas clases que hemos tenido virtualmente. No es lo mismo estarlas viendo a Valentina, Gisela y Nicolás y Carolina. Es lindo verlos, digamos, y que, no sé, vernos y que nos vean.
Primero eso. Segundo, veo nombres sin apellidos como Martín, Milagros y Ariana. Traten de ponerse el apellido en el usuario de Zoom por una cuestión de... Creo que tiene muchas vulnerabilidades de seguridad Zoom. No quiero aceptar a alguien que en realidad sea un virus o algo que se emite en las reuniones. Son reuniones que es muy fácil de hackear. Recién por eso me distraje, apareció alguien que se llamaba iPhone y instintivamente lo acepté pensando que era alguien que había llegado muy tarde a nuestra clase y después lo eliminé inmediatamente porque me di cuenta que podía ser un hack. Entonces, eso, los que tienen solo el nombre, si pueden ponerse el apellido bárbaro, porque tengo acá en la mano la lista, entonces puedo asegurarme de que son ustedes, digamos. No sé, ¿algo más? ¿Quieren preguntar, comentar? Pueden hacer... Dudas, inquietudes, curiosidad. Hablen ahora. Yo quería preguntar si la pregunta del final de Dislocation, si tuviésemos que decir el rol del traductor en esta obra en particular, que primero fue una traducción literal y después fue una adaptación de Morán, Sí. Es totalmente invisible, digamos. O sea, ¿qué podríamos decir en este caso, en esta obra particular? Está muy para bueno. mí está totalmente ausente, digamos. Ha quedado desdibujado completamente, es cierto. Lo que se pone en Claro. el final ni siquiera es el producto de la traductora, sino prácticamente de Mercedes y su marido, que fueron los directores de la obra. Claro, ni existe, por el ejemplo, que ni siquiera nos acordamos el nombre, por ejemplo, de ahí ya te das cuenta que hizo una traducción literal y de ahí se adaptó y ya está. Sí, sí. Bueno, justamente por eso les digo que esta pregunta no tiene una respuesta como va de pregunta teórica y se va a calificar. No es ese tipo de preguntas, sino simplemente, y está buenísimo que lo piensen así, para que piensen en cuándo es más visible o más invisible. En general, por supuesto creo que está en la primera diapo el nombre, porque me quedo pensando. Sí, Betty Auxelio. En general, es parte del trabajo del traductor la autopublicidad, digamos. Ahí, bueno, Guille sabe mejor del tema con, ¿cómo se llaman estos dos? González del Pino. Mayoranz y González del Pino. González del Pino. Son dos traductores, digamos, y productores de obras de teatro de Argentina que son traductores estrella, que es en los casos menos comunes. El traductor siempre queda como anónimo, prácticamente. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. No sé a dónde entraría esto, ¿no? Pero en el teatro también pasa que hay que pensar, me parece, cuando uno traduce, es que hay como muchas etapas, ¿no? Hasta que llega al producto final. O sea, tenés en el medio directores, tenés en el medio también todo lo que es la escenografía, lo que es la creación del espacio, los recursos también que tenés, después lo que los actores también, bueno, interpretan de lo que están haciendo, ¿no? Como que hay muchos pasos también en el que se va como perdiendo o puliendo, digamos, lo que es el resultado final con la traducción que has hecho, digamos, primero. Sí, me hace acordar. Pasan muchas cosas. Sí, lo que está diciendo Eliana, performance in translation, ¿te acordás sí, de un texto sobre una obra, de una traducción de una obra. De Brecht. De la obra Galileo, de Bertolt Brecht. Que fue directamente traducida en escena, es decir, en escena ensayando, por supuesto, no con público, pero en la que el actor iba actuando y el director le iba diciendo, no digas eso, decí lo otro, y así fue la obra que se creó traducida. Y en ese sentido, piensen, cuando yo hablaba de las dificultades particulares de la traducción de teatro,
piensen que conectado con el concepto de traducción de teatro, tenemos un sinnúmero de palabras como adaptación, versión, recreación, versión libre, reescritura, recomposición, transliteración, fundición, dramaturgia, adaptación libre, retraducción. Y eso solo en castellano, ¿sí? Después tenemos también remake, creative translation, creative rewrite, refraction, interpretation, etc. Entonces digo, cuando hablamos de traducción de teatro, en realidad es infinita, ¿sí? Y es probablemente la traducción más compleja dentro de la traducción literaria. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces está primera? Porque la idea es que puedan recurrir a las herramientas que tienen sobre oralidad. ¿Sí? El teatro es coloquial, es oral, y entonces que eso los ayude a hacer una traducción en cierta medida apegada al texto de origen. No esperamos de ustedes, no sé, transliteraciones, ¿sí? Esperamos una traducción que haga pie en la oralidad, que conozca los aspectos técnicos, pero que tampoco necesariamente vuele, en el sentido de, digo, si salen las Oreos, bueno, divino que salgan las Oreos, pero tampoco pierdan 1.000.000 de horas pensando en cuál sería el equivalente perfecto dentro de, cuando en realidad Nueva Zelanda puede seguir siendo Nueva Zelanda. ¿Alguna duda, inquietud, curiosidad para ir cerrando, chicos? No. Profe, yo tengo una duda. Sí. La adaptación, ¿para qué función cumpliría, digamos? Porque si ya se hizo la traducción en español y después se vuelve a hacer una adaptación en inglés, no me termina de quedar claro bien. La adaptación se hace siempre en la lengua B, ¿eh? Claro, es decir, si vamos a poner de ejemplo la obra que estamos estudiando. Agosto se tradujo del inglés al español, primero. Después, esa traducción ya en español la agarró la directora de la obra y la adaptó. ¿Sí? Bien, pero acá está en inglés para que se noten las diferencias con el inglés de original, ¿no? Porque no, acá la adaptación... No hay un inglés original y un inglés que no es original. Lo que está en inglés en este artículo es la obra original de Estados Unidos. Es el libreto original de August Osage County. ¿Sí? Que viene en un libro, digamos, viene en un libro para leer teatro. Entonces, el texto dramático. Claro, los textos que están en inglés, los ejemplos que están en inglés son la obra de partida. La obra que se puso en escena en Broadway. Ajá. Bien. Y lo que está en español es lo que se vio acá en Buenos Aires. Bien. No, yo hablaba del artículo que está del artículo que escribió usted, que hay la parte que, las primeras hojas, está la English version, la Spanish translation y la English retranslation, ¿puede ser? Eso es lo que debe ser me hacía ruido. Entonces, claro. Sí, buena pregunta. No me acordaba que estaba así. Ese texto está en inglés, ¿no es cierto? Lo están leyendo en inglés. Sí. Claro, el retranslation está en inglés. Claro, porque Alejandro, Armando y yo lo escribimos para presentarlo en un congreso de traducción en Filadelfia. Entonces, está hecho para un público que algunos no iban a hablar español, entonces, si acá dice acá, le tenemos que poner que es here.
Claro, Ah, bien, bien. eso, y es un concepto importante que lo anoten. A ver, estoy buscando acá el chat, se lo voy a poner. Que se llama back translation. A ver. Ahí está. Ya está. La back translation es simplemente para digamos, un público que no habla castellano, entonces queríamos explicar qué había pasado. Ah, bien. Entonces, Bien, bien. O sea que la adaptación es en español, digamos. Yo Absolutamente. me los confundí. Sí, Como que tomé adaptación como retranslation. no, qué suerte que preguntaste porque era un lío pensarlo así. No, está así Claro. para que alguien que no habla español sepa qué pasó en la traducción cuando pasó al español. Nada más. Ah, ok. Bien. Sin embargo, como para contarte también para qué se usa la back translation, Buenos Aires, que tiene una cultura teatral impresionante, todos los años tiene 1 o 2, si no más, musicales de Broadway, ¿no? En general, bueno, todos los musicales de Broadway los traduce Mayoranzi González del Pino, pero los de Disney que se hacen, Disney obliga a que el texto se traduzca al castellano y que después contratan por otro lado como una especie de prueba de la traducción, alguien que traduzca esa versión de vuelta al inglés para saber si está bien hecha. Eso, pero no para presentarlo, es back translation. Claro. Bien. Por eso se los quería escribir porque les va a tocar, digamos, en la práctica profesional de ustedes como traductores, les va a tocar back translation. A veces el cliente quiere saber, encuentra una frase o algo sospechoso y quiere una back translation, y generalmente lo suelen pedir a cualquier lingüista, digamos, cualquier traductor, que lo traduzcan de nuevo del español al inglés a ver qué dice, y bueno, y ahí chequean si estaba bien o estaba mal, o hay un error o pasa, digamos. Ah, bien, bueno, muchas gracias. De nada, gracias por preguntar. Está bueno, ven, que pregunten porque por ahí son cuestiones que si no las dicen jamás las vamos a adivinar que la están pensando así que... Claro. Bueno, eso era todo lo que me había hecho ruido. Bien. ¿Algo bien más? ¿Alguien más? Bien. Pero ¿Los dejamos ir a comer, Josefina? Sí. Bueno, un gusto. Váyanse a comer, un placer verlos a los que vimos. Igualmente. Gracias, profe. Y acá estamos, así que pregunten, escriban, usen, bueno, escriban por correo, pero sobre todo hagan lo imposible. Yo sé que es complicadísimo el año para todos y estar en la casa es complicado y demás, pero traten de tener alguna especie de calendario para ir cumpliendo con las obligaciones de la cátedra, de su casa, de la familia y demás. Porque esa es la prueba fundamental a la que nos expone esta cuarentena, ¿no? Tener como muchísimo más tiempo entre manos y a la vez muchísimo menos tiempo o ser muchísimo menos productivos, ¿no? Así que lindo verlos. Nos vemos la semana que viene para leer alguna de las 2 traducciones. Pásenla bien, quédense en su casa, no salgan y extremen las medidas de seguridad. Nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego, buenas noches. Buena semana. Adiós. Chao.